Y bueno, para nosotros como instituto formador, digamos, de educación física, así como uno puede observar que pasa en la institución, también pasan los clubes, ¿no? O sea, estas cuestiones de la tecnología y todo eso es donde los jóvenes se sienten realmente más cómodos que los mayores, y los que no se, digamos, no se ayornan o no se capacitan, les cuesta bastante comunicarse. De hecho, que ahora estamos con exámenes con nuestros alumnos, y algunos chicos empatizan muy bien con aquellos que se preocupan y tratan de estar, y con algunos tienen ese tipo de dificultad. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes niños que están vinculados al fútbol en estos momentos? No, en realidad, a ver, sí, yo a ver, estoy de acuerdo con vos. Siempre creo que el gran desafío lo tuvo aquel que es formador, ¿no? Independientemente si vos lo querés volcar después a un contexto deportivo, de esto hecho también le pasa, y no ahora, no siento que haya sido un tema de ahora de la cuarentena lo potenció a lo que hace al vínculo de aquel que enseña y aquel que recibe la información o el aprendizaje, ¿no? Pero yo creo que ya hace un tiempo el gran desafío, ¿no? Y se tendría que haber estudiado, y de hecho hay estudios, ¿no? Y gente que, que trabaja muy bien con esto, de que siempre lo importante fue potenciar a aquel que forma, ¿no? Al educador, al jugador, en su caso al entrenador o al profe, ¿no? De educación física, en nuestro caso al formador, por ejemplo, puede ser el director técnico de fútbol, ¿no? O aquel que lidera la organización y la institución, ¿no? Pero en definitiva creo que el gran desafío siempre tiene que estar en cómo influir, ¿sí? Independientemente de la edad. Si vamos al fútbol juvenil, en los más chiquititos también la idea es potenciar, o por lo menos, no sé, lo que trabajamos los psicólogos es potenciar a la cabeza del grupo, ¿no? Es muy difícil trabajar independientemente de la edad, si es fútbol base o es fútbol de inicio. Digo fútbol, después lo podemos volcar a cualquier deporte, ¿no? Cualquier disciplina. Pero después está la etapa juvenil y después, si se quiere, tener la etapa más, o sea, si se quiere, semiprofesional o profesional, ¿no? Pero yo creo que el gran desafío es detectar a quién potenciar en los que están formando el momento evolutivo del deportista, sea la niñez, sea la preadolescencia, y ahí hago un parate porque me parece que ahí es donde más atento tiene que estar el formador, todo lo que es preadolescencia y adolescencia, ¿por qué te lo digo? Porque es donde comienzan los problemas, es decir, y en todo sentido. Si olvídate del deporte, si lo ves en un chico normal o uno se piensa como cuando era adolescente, ingresaba en una crisis, ¿no? Entonces, es muy importante que en la adolescencia o el deportista o el chico que está ingresando a esa adolescencia realmente sienta que el formador, el educador, quien lo apoya de una contención una base segura. No solamente explicar y formar desde una corrección, en tu caso a nivel de la parte física o del movimiento, no una corrección técnica, táctica en función del fútbol, no solamente de eso se trata, ¿no? Sino que es el momento justo en donde uno tiene que aparecer como un contenedor emocional. Pablo, Guille, perdón, lo que Sí, uno puede, o sea, ha visto con el tiempo que esta profesión, digamos, o más bien el rol del psicólogo en el deporte, en especial en el fútbol, es más valorado en la actualidad. O sea, anteriormente los entrenadores eran hasta reacios a la incorporación del psicólogo al plantel de fútbol. Entonces, la pregunta, sí. Guille, es la siguiente. ¿El psicólogo tiene que prepararse específicamente para ser psicólogo del deporte, o con la profesión o con la licenciatura en psicología alcanza para poder dirigir o estar en un club o en un plantel de fútbol? Sí, a ver, voy a dividir la pregunta en dos ejes.
Está muy buena la pregunta y es interesante y hoy en día es muy importante hablar sobre esto. Es verdad que tiempo atrás la figura del psicólogo deportivo o no existía o no cobraba trascendencia tal vez como hoy en día. De hecho, miramos para atrás y revisás y hay planteles que salieron campeones o consiguieron éxitos o fueron trascendentes sin la necesidad de un psicólogo. No se apoyaron en el psicólogo deportivo. Se apoyaban tal vez en ellos mismos, en su familia, en una pareja o en aquel que lleva adelante el grupo, ¿no? El líder. De hecho, puede ser el PF. Inclusive un PF puede llegar a influir mucho más que, hasta te diría que que un técnico, si se quiere, porque está mucho tiempo con el plantel, porque comparte muchas horas, ¿no? Entonces, la figura del psicólogo deportivo creo que empieza a cobrar más validez cuando también empieza de alguna otra forma a ser mucho más estricta la competencia. Es decir, cuando decimos que el famoso cada vez se sacan menos, hay menos ventajas, ¿no? Cada vez hay menos diferencias como para poder, si se quiere, en ese sentido, no sé, romper una defensa o poder establecer objetivos y sacar diferencias frente a otro rival, es un cuello de botella, se empareja, ¿no? Todo lo que es el rendimiento deportivo, ¿no? De cada uno de los equipos y de la competencia, que de alguna otra manera, nada, compiten. Entonces, ¿es importante en qué sentido? En que no te va a salvar, si se quiere, el psicólogo deportivo o no va a ser aquel que realmente, bueno, salimos campeones por el psicólogo deportivo, ¿no? O realmente no nos fuimos, o no descendimos, o no perdimos la categoría por un psicólogo deportivo, no. Pero sí ayuda, yo creo, en potenciar el rendimiento o esos aspectos o esos puntos ciegos, ya sea de aquel que lidera el grupo o de los jugadores en sí, que antes no se le daba trascendencia. Es decir, a la parte deportiva, al aspecto deportivo. Más que si es suficiente, yo creo que tenés que tener la habilidad de saber unir ambos aspectos. Es decir, tenés que tener un poco de clínica. Yo además soy psicólogo clínico, no solamente me dedico, tengo la especialidad de psicología deportiva, pero me dedico mucho a la clínica. Mi pasión es la clínica, mi pasión es estar con el paciente en el consultorio, también en la cancha, pero me gusta mucho el mano a mano con el consultorio porque creo que ahí está lo más rico. Ahí el deportista o la persona que viene a consultar realmente es donde se siente en un contexto seguro, en donde siente que puede hablar y volcar todo lo que está sintiendo. Ahí podés hacer diferencias y distinciones acerca de cómo era su rendimiento previo, cómo es su rendimiento actual, por ejemplo. El psicólogo tiene que trabajar sobre eso. Hacer una historia, un recorrido acerca de, por ejemplo, en este caso, en cuanto al deporte, del rendimiento. Lo que pasa es que es necesario ser psicólogo porque después tenés otro tipo de problemas. A medida que vos vas indagando y vas compartiendo con el jugador, te encontrás con otras problemáticas que no son acerca del rendimiento deportivo. Ejemplo, una separación, un divorcio, una pelea, problemas de familia, adicciones, bueno, todas cuestiones que son aspectos personales. El psicólogo tiene que saber dividir, siempre trabajar sobre dos ejes al mismo tiempo, en dos planos, aspectos personales y aspectos de rendimiento. Claramente el objetivo nuestro es potenciar el rendimiento deportivo, para eso te contratan, ¿no? Mejorar el rendimiento de los deportistas. Pero yo, por ejemplo, nunca pude prescindir esto, de que estoy trabajando, nunca pude dejar de lado el aspecto personal del jugador o del deportista, ¿no? No importa si es futbolista o lo que haga, ¿no? Las cuestiones personales influyen, ¿no? en el contexto deportivo. O tal vez hacen que el jugador no sepa y no sea consciente realmente de por qué su rendimiento bajó. Entonces, ayudarlo a distinguir, ¿esto es un problema personal o es un problema dentro del equipo? Es un tema que no te tienen en cuenta, es un tema de motivación, es un tema de falta de confianza, es un tema de autocontrol, es un tema de que no estás cómodo, es un tema que no te animás a hablar con el técnico, etcétera, etcétera. Podemos estar hablando hasta, no sé, un año, ¿entiendes? Hoy, o sea, sí. Pero tenemos que tener bien en claro y ayudarlo a distinguir, ¿no? Para que él tenga una respuesta. Si no, va a estar muy confundido el jugador. No sabe no se puede ordenar. Si esto es una cuestión de rendimiento y crees que es estrictamente por eso, entonces se sabotea, la confianza es así, o realmente es algo personal que él no lo sabe y hay que ayudar a trabajar sobre eso. Bien.
Ahí, clarísimo, Guille, porque también los niños y los adolescentes se generan ellos particularmente muchas expectativas con su carrera deportiva y en el transcurso de la misma van teniendo dificultades. No tanto vinculadas al mundo exterior, o sea, digo exterior en cuanto a lo que es la casa y todo eso, porque cuando hablo del interior es al club o el lugar donde está practicando el deporte. Entonces, es decir, por ahí que sienta que se están cometiendo injusticias con su trato, si juega o no juega, si es postergado, si los compañeros lo discriminan. Esas cuestiones seguramente el psicólogo las puede visualizar, pero no las puede visualizar el entrenador. Eso, ¿cómo lo manejás vos con relación al entrenador? Sí, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, hoy actualmente estoy trabajando en reserva del Club Atlético Newell's Old Boys y divisiones inferiores, ¿no? Estoy dividido en esos planteles. Lo que hago, la dinámica es la siguiente, es muy importante esto que vos planteás, porque es el entrenador. El entrenador generalmente es aquel que siempre está, no solamente que quiere ganar, todos queremos ganar y queremos competir y que nos vaya bien, pero está en tantas cosas y hay que estar en tantos planos al mismo tiempo cuando uno es entrenador, ¿no? Que a veces se pierde esto, ¿no? Él lo sabe y realmente el entrenador también tiene que hacer un poco de psicólogo y a veces hace un poco de psicólogo y tal vez no es psicólogo, pero se larga a ser, ¿no? Juega con herramientas psicológicas. Tal vez no son las más eficaces, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? Creo que mi ayuda o mi herramienta o lo que yo puedo brindar es en detectar o estar atento, ser como a mí me gusta utilizar la metáfora de la reba de auxilio, esa que siempre está en el auto, que nunca la vemos porque está tapada, pero tiene que estar por si algo te pasa. ¿Mm? Pero entonces es un poco un trabajo ciego el nuestro, invisible, el famoso entrenamiento invisible, pero que tiene que estar justamente para poder detectar, ¿no? Y visualizar en los entrenamientos estos aspectos emocionales, ¿no? Si realmente el entrenador, ¿no? Hoy creo que el gran desafío de un entrenador, más allá de pensar, más allá de perfeccionar una técnica o una técnica, y que él puede indagar acerca de la evolución del deportista, es si él tiene la capacidad para poder tocar la fibra íntima de ese jugador exacto, ¿entendiendo? De lo que necesita realmente ese jugador, ¿sí? Porque no todos son iguales. El gran desafío hoy que tiene el entrenador es si puede distinguir qué característica de personalidad tiene este jugador, qué característica tiene este otro, y así realmente poder llegarle a todos como a él le gustaría, no solamente al y al grupo, sino al. Esa es mi ayuda, ¿no? Empezar a detectar esas cuestiones y poder brindarle herramientas para decir, che, mira, tal vez con este vamos por acá, fíjate si esto te da más eficacia, fíjate si este mensaje lo potencia más que, o tal vez a este no le estabas brindando mensajes, ¿no? Y ahora una vez que lo está haciendo y le llega de una manera, de repente el rendimiento aumentó, entonces él está más contento y lo tiene más contento, potencia al equipo, ejemplo los líderes, ¿no? Ese es mi trabajo. Así lo trabajo yo, la respuesta que tengo a esta pregunta. Sí, Guille, bárbaro. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es en la mayoría de los clubes profesionales, a la hora de seleccionar o captar talentos, los métodos psicológicos o humanos no existen. Se los trata a los chicos como un número, y también se producen en esas ocasiones muchas frustraciones, digamos. De hecho, que todos conocemos historias de alguien que se fue a probar alguna vez a un club, no lo tuvieron en cuenta y seguramente en otro lugar donde encontró otro nivel de contención, fue tenido en cuenta y resultó ser un excelente jugador, una excelente persona. ¿Ustedes lo plantean a eso? O bueno, o qué tipo de influencia pueden tener para que este tipo de situaciones no se produzcan? Sí, sobre todo a mí me interesó, mira, yo mi
mi inicio deportivo, o sea, siempre fue, bueno, en Newell, profesionalmente hablando, yo comienzo como director de la pensión, es decir, donde están los chicos pensionados que vienen de todo el país y Newell se albergan ahí en Newell, ¿no? Y tenés chicos de 13 años hasta, por ejemplo, 12, 13 años hasta 18. Cuando es más chico la captación, la verdad que es muy difícil, si se quiere, tal vez poder hacer algo o tener herramientas, porque bueno, ahí, si se quiere, mucho no pudiste hacer para poder contenerlo al niño, poder de alguna otra forma brindarle herramientas, y esto que te decía, ¿no? Funcionar como apego seguro. Lo que sí siempre me importó, yo, en ese momento el director deportivo era Martín Mackey, lo que yo le planteé a Martín, mira Martín, en la pensión tiene que estar un psicólogo. O sea, lo que yo pienso de lo que se viene, de lo que hay que trabajar acá es, hay cuestiones fenomenológicas que suceden en la mente y la experiencia de una criatura o un adolescente de 12 en adelante que no se la pueden dejar de lado, independientemente de la calidad del jugador, porque se supone que el pensionado es aquel que se destaca un poco más, ¿no? que los demás. Entonces, me brindé como, no solamente como coordinador de la pensión, sino como psicólogo. Y un caso que me tocó es el de Aníbal Moreno, es un jugador ahora actualmente en la primera de Newell's Old Boys. Lo tuve en inferiores, y ya en una edad, si se quiere, un poquitito más avanzada, 15, 16 años de él, y este chico iba a dejar. Tiene una cuestión personal en donde tenía pensado volverse, él es oriundo de Catamarca, y plantea que dejo. Bueno, lo que se hizo ahí, yo creo que ahí el funcionamiento por parte de los directivos, por parte de los directores técnicos, es decir, el apoyo psicológico, ¿no? Y el hecho de poder haber establecido un vínculo previo antes de que él tenga esta cuestión personal, que lo hace él creer que tenía que abandonar, ¿no? Y que el fútbol no era para él, yo creo que eso sirvió para que justamente no decline y no caiga en esa posibilidad, ¿no? De dejar su sueño, ¿no? De su edad. De hecho, hoy está jugando en primera y bueno, está bien, está compitiendo muy bien, así que eso me pone muy contento, porque de alguna otra manera quiere decir que algo, de alguna otra manera influiste. De alguna otra manera el aspecto psicológico o la contención, no importa, si un café, una palabra, el hecho de estar, el hecho de correrlo a la terminal para que no se vaya, ir a buscarlo, o sea, de alguna otra manera tenés que aparecer. Después tenés, obviamente todos tenemos nuestras herramientas como para poder indagar y profundizar acerca de la personalidad del jugador, pero bueno, me parece que sí, creo que a veces se deja de lado, ¿no? Los aspectos psicológicos y todos los clubes, obviamente, la tendencia es intentar abonarse, intentar llenarse de jugadores para no perder a nadie, y a veces sucede todo lo contrario. En vez de potenciar una subpoblación, ¿no? Para darle una contención y una mejora psicológica, terminás perdiendo después jugadores que, como vos decís, de repente los perdiste o se han ido a probar otros lugares y ahí explotan y ahí sí tu rendimiento es así y cuando vos lo tuviste no lo supiste ver. Eh, Seguramente eso que pasó con Moreno te sirve también como ejemplo para que los chicos, para comentarlo con ellos, para que los chicos tengan algo de referencia, digamos, ¿no? De lo que le puede pasar y cómo pudiendo escuchar al psicólogo y teniendo un poco también siguiendo sus consejos, puede lograr pasar esa situación traumática, ¿no? Pero también hay casos donde los chicos definitivamente desaparecen de la pensión o abandonan el deporte, no específicamente el caso de los que estén en la pensión, sino cuando se empiezan a ausentar de los entrenamientos. ¿Ustedes tienen algún tipo de mecanismo o es necesario tener, digamos, una comunicación previa o vos podés visualizar que eso, que
con el ausentismo, eso que se va a producir, se puede ver con anticipación. No, sí, se puede ver con anticipación. En realidad vos empezás a indagar. Nosotros lo que hacemos, yo en este momento no coordino más la pensión, ahora me dedico específicamente a los planteles que te había anunciado anteriormente, pero sí hay todo un trabajo, ¿no?, de desarrollo de que desembarcamos nosotros en el club en cuanto entrevistas con los jugadores que van llegando, entrevistas también familiares, ¿no? Tampoco puede estar, es muy complejo el trabajo porque imagínate que estamos hablando de gente que también muy imposibilitada, si se quiere, a nivel de recursos económicos para poder trasladarse cuando uno cita y quiere trabajar con los padres, ¿no? Entonces, no es fácil, no es sencillo. Yo lo que planteaba es que empezar realmente, eso también es algo que creo que tiene que hacer Superliga y lo tiene que hacer AFA, es como que no hay todavía un estatuto, no está regulada la edad. Yo diría que de 13, 14 años para abajo no estaba de acuerdo en que lleguen, no estoy de acuerdo en que lleguen personas a la pensión, ¿entiendes? Independientemente del club donde uno trabaja. Es decir, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con cómo es el apego, con cómo son las relaciones todavía de esos chicos con sus familias que no está muy bien regulado efectivamente hablando. Entonces, si uno no está muy atento también a ese trabajo, ¿m?, y no puede trabajar junto con la familia y no puede hacer un seguimiento individualizado al chico, es muy difícil que por lo menos un porcentaje de la población la pierda. Y de alguna forma van a querer de alguna volver a sus lugares de residencia, extrañan. El jugador, cuando uno es adolescente, te está separando inconscientemente de tu familia, no lo sabe que me estoy separando efectivamente, no solamente físicamente, porque si no creemos que es un problema físico, de distancia, en donde hay un jugador que es del Chaco y está en Rosario, o hay un jugador de Rosario y está en el Chaco, o en Buenos Aires, ¿entiendes? No es así. Entonces, el problema es afectivo y es vincular. Cuando sucede eso, tenés otro tipo de problema, porque no será deportivo y el chico es un crack o el chico tiene muy buenas condiciones, pero tenés que trabajar sobre eso. Pero sí, hay un porcentaje de jugadores que tal vez es conveniente dejarlo un tiempo más con su familia y tal vez buscarlo el año siguiente, por ejemplo. Tratamos de manejarnos así. Coincido totalmente porque creo que el tema del desarraigo se produce generalmente, el chico va con muchas expectativas cuando tiene 12, 13 años y cuando esto que hoy charlábamos, ¿no?, de que se produce algún tipo de injusticia o que no juega o lo que es, entonces ese nivel de contención familiar no lo tiene, entonces está muy bueno tu propuesta. Entonces, ¿qué es recomendable en ese caso para las instituciones, digamos, que desean captar talentos, teniendo en cuenta que si se visualiza que es un chico que realmente le interesa, va a haber muchos interesados en la misma, digamos, en el mismo jugador o la misma persona? Sí, en realidad, bueno, tempranamente a la pensión, le hacemos un seguimiento con los captores que también tal vez el club tiene en diferentes provincias, pero no desesperadamente traerlo ya a pensión, porque la oferta es un poco esa, es decir, bueno, te damos pensión, esto, lo otro, y la familia, si se quiere, compra, pero compra rápidamente, ¿no? Y después está todo esto que hablábamos recién. Entonces, y más si lo viene a buscar un club de renombre, bueno, hay muchas cuestiones, ¿no?, que se ponen en juego. El padre que también de alguna otra forma insiste y le dice, pero ¿cómo vos no podés perder esta oportunidad? Y la criatura lo mira con cara como diciendo, lo vio como rechazo en vez de como oportunidad, porque se está separando de esas dos personas que son importantísimas. Entonces, si uno esto no lo tiene muy bien en claro, o no ayuda a los captores, ¿entendés? Después es el captor el que decide, ¿no?, tomar la herramienta, pero bueno, también sabemos cómo, por lo menos en lo que hace al fútbol, sabemos cómo se mueve, que la mayoría de las instituciones
nadie quiere perder nada, parece ser, ¿no? Y mientras, después tenés el problema de que no, cómo se te escapó este crack, y la crítica. ¿Mm? Pero bueno, yo por lo menos te hablo desde mi punto de vista y lo que a mí, lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿no? Que puede ser más funcional y más efectivo. No, no querer retenerlo desesperadamente o trabajar con la familia para que no lo obliguen o no le insistan al pequeño de que realmente esa ya es su vocación y su profesión, porque después ni siquiera sabemos, ¿no? Si realmente se va a dedicar a eso y si realmente, ¿no? El jugador está cómodo y está tranquilo. ¿Mm? Están los que son más complejos, en el sentido que eso lo puedan afrontar y tolerar, y después están los que se adaptan mucho mejor, pero que tienen que ver con el estilo de personalidad de cada jugador. Vos vas indagando y vas vas estudiando el perfil de cada jugador que llega, de cada deportista que llega, y te vas dando cuenta según el estilo de personalidad que tenga. Yo me puedo anticipar un poco a ver cuál va a tener este tipo de problemas del que está lejano de su casa, de su familia de origen, y cuál no. Cuál siento que lo va a poder soportar un poco más. ¿Mm? Ahí está la lucidez, ¿no? Que ahí es donde yo creo que te lo da la clínica, no solamente la formación deportiva, para poder intervenir con cada personalidad. Fíjate, Guille, que si en el caso de este congreso, donde quienes están accediendo digamos, a esta experiencia, a nuevos conocimientos, pueden ponerlo en práctica en sus instituciones, qué fácil sería, digamos, para cualquier lugar donde el chico pueda acceder a futuro, porque ya va a ir con un montón o sea, el camino va a estar allanado y vos vas a poder recibir un informe de otro profesional con relación a ese niño, digamos, que ya no deja de ser niño para ser un juvenil, digamos. ¿Eso ustedes ya lo tienen establecido con algunas instituciones o vos particularmente con otros profesionales que has conocido en el trayecto de tu carrera? Mira, está muy buena la pregunta y el foco y hacia dónde, el contexto donde lo está llevando. No, en realidad, por eso te decía, hay muchos estatutos todavía por formar, hay muchas cosas que me parece que Superliga, obviamente estoy volcándolo todo al fútbol, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando sobre esa disciplina. Eh, entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el aspecto de regularidades, ¿no? En cuanto a la edad y en cuanto sobre todo a pensión, ¿m? Y sobre todo esto que venimos charlando, que no hay nada escrito, no hay estatuto, no hay protocolos. Nosotros desde Newell, yo con mi equipo de trabajo y yo creamos un protocolo porque tuvimos una situación conflictiva de posibilidad de abuso y pudimos detectarlo a tiempo, lo cual no se concretó. Eso fue, bueno, también ha salido de muchos medios y pudimos trabajar muy bien. También cuando nosotros desembarcamos, como te decía, en la pensión, bueno, no solamente nos hacíamos cargo de lo estrictamente deportivo o esto de, ¿no? Que hablamos de, bueno, ¿a quién retenemos o quién queremos que se quede? No, grooming, bullying, violencia, abusos, adicciones, es decir, tuvimos que crear todo un trabajo enorme, ¿no? A nivel de disciplina psicológica, sobre todo preventiva, esto se le llama psicología preventiva, y tuvimos que empezar a capacitar al personal con el que yo me encontré o con el que yo me quería quedar, ¿no? Y tuve que de alguna otra forma también reclutar psicólogos y gente con la que quería que trabaje conmigo. Entonces, el trabajo es enorme. Cuando lo vamos a presentar a AFA y a Superliga no había nada. De hecho, muchos clubes estaban desentendidos y ya había pasado este tipo de situaciones y muchas más, y siempre pasó. Pero no había nada a nivel protocolo. Es decir, bueno, ¿qué hacemos si sucede esto? ¿Qué pasa cuando a un jugador hay intentos de abuso, hay intentos de violación? No había nada. Entonces, creo que todavía falta muchísimo. ¿Mm? No puede ser que estas cosas se activen solamente cuando hay una situación in situ, sino que tiene que estar totalmente ya elaborada, totalmente trabajado y saber qué hacer cuando pase. Cada club tiene que saber qué hacer y quién es responsable de cada área para poder interactuar, ¿no? Entonces,
No es solamente un psicólogo y si el psicólogo está ahí para contener esa situación, tipo bombero y apaga el incendio. No, no. Después hay cuestiones jurídicas, hay cuestiones de estatuto, hay cuestiones de familia, o sea, es muchísimo lo que queda por trabajar. Por eso me llamó la atención cuando, cuando nos reuníamos como los psicólogos de Superliga y estábamos como todos en offside, porque tampoco bajaba en línea desde arriba. ¿Se entiende dónde voy? Entonces, lo que hice fue básicamente apoyar a mi club, fue resguardar a la institución donde trabajo, donde trabajamos con el equipo de trabajo, y a partir de ahí sí empezamos a interactuar, por ejemplo, con gente de Racing, gente de Estudiantes, gente de River, Boca, empezamos a interactuar sobre todo esto que vos decías, ¿no? El perfil del jugador, por ejemplo, que ha estado en pensión, si se quiere en Racing, pero llega a Newell o a la inversa, yo darle conocimiento y información del jugador que tal vez Newell lo deja libre, pero de repente llega a un club en Buenos Aires, o no necesariamente en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, lo que sea. Entonces, a partir de ahí me parece que está muy bueno, porque vos le das conocimiento, le das herramientas, le ofreces con quién se va a encontrar, le prendés la alarma, o sea, prendés una alarma, una alerta, ¿no? Entonces, beneficia, y en definitiva nos beneficiamos en todo, entre todos. Pero eso recién ahora está, ¿no? A partir de estos eventos, de situaciones que son lamentables, pero que sabemos que están y que pueden estar. También hoy las redes sociales nos ponen, nos dan información de un montón de cosas, del comportamiento de los jugadores, del comportamiento de los entrenadores, de las cosas que pasan en las instituciones. Y en algunos casos, los jugadores que cometen algún tipo de circunstancialmente o un delito o adicciones o lo que sea, eh, pasan a ser discriminados. O sea, pareciera que ese jugador, después que en esa institución, digamos, no respondió de la manera que se esperaba, por toda la información que anda dando vuelta, queda fuera del circuito. ¿Hay algo que ustedes puedan o tienen pensado al margen de lo que estábamos charlando, trabajar o lo trabajan en la institución cuando sucede algo con un jugador internamente? El tema de esos jugadores que sí, que tal vez, bueno, un poco lo que hablábamos antes, producto de una problemática que no es estrictamente deportiva, sino que tal vez tiene que ver con conflictos personales, cuestiones propias de su personalidad, adicciones, mal comportamiento, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces quedan como excluidos, ¿no? O pueden quedar rechazados dentro de lo que hace al contexto deportivo o en la vida misma. Por eso mismo te decía, o sea, es fundamental, ¿no? No perder la parte, vuelvo un poco y retomo lo que hablamos minutos anteriores, o sea, no perder nunca el, el aspecto personal, es decir, el estilo de vida del jugador, el contexto de dónde viene, quiénes son sus familiares, eh, si está en pareja, no está en pareja. Bueno, hay tanto para indagar y trabajar que de alguna otra forma puede influir en la vida de la persona y en este caso el deportista puede traer problemas en su vida, ¿no? En el aspecto deportivo, que todo eso tenés que estar muy atento y intentar siempre prevenirlo, ¿no? Tenés que estar un pasito adelante, digo yo, un pequeño pasito adelante, a nivel psicológico en el sentido para poder anticiparte. Es decir, y así poder brindarle herramientas o que por lo menos tenga todas las herramientas posibles antes de que tal vez tome contacto, por ejemplo, con las drogas, antes de que, por ejemplo, tenga una problemática mayor en una relación. Se ve mucho esto de violencia ahora, ¿no? Entonces, bueno, trabajar, obviamente brindarle herramientas no solamente para el rendimiento deportivo, porque si no, se habla del psicólogo, lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo aumentar el rendimiento y esto de ganar y ganar y ganar y cómo de alguna otra forma sacar jugadores y potenciar al equipo y potenciar al club, etcétera, etcétera, etcétera. Y se pierde un poco la mirada a nivel clínico. De con qué persona vos estás trabajando, qué clase de jugador tenés enfrente, ¿no? Bueno,
fíjate que está todo unido con todas las preguntas que vos ibas esbozando, en definitiva, para poder brindarle herramientas a los profes, para brindarle herramientas al director técnico, a los que llevan adelante la institución. Entonces todo se puede relacionar. Y también inclusive se relaciona con la pregunta de decir, bueno, es necesario ya que es necesario ser psicólogo, pero es ser psicólogo por esto, en definitiva, porque si no, cualquiera hace un curso de rendimiento deportivo y ya está. Pero te perdiste un montón de cuestiones que no hacen al aspecto deportivo. No tiene absolutamente nada que ver. Generalmente se van conformando los planteles según las edades, y en muchos casos hay homogeneidad en cuanto al nivel de, digamos, intelectual de los jugadores, al nivel físico, y en otros casos no, y los entrenadores van viendo en cada uno de los jugadores, digamos, aspectos que son importantes para que puedan ser útiles al equipo. Pero a la hora de conformar el plantel, digamos, y aquellos que no tienen la posibilidad de estar jugando o tener menos continuidad, ¿hay algún método, digamos, que trabajen ustedes para que ese jugador se sienta contenido y valorado? Sí. O sea, en definitiva nosotros, por lo menos yo lo que trabajo mucho, lo que me interesa mucho es trabajar con los famosos, como se dice, el famoso suplente. Es decir, reconstruir de alguna otra forma o revisar realmente lo que es el término ser suplente, ¿no? Porque la palabra suplente es decir, si vos tenés un jugador que encima no viene rindiendo tal vez dentro de lo que se espera de sus posibilidades, y que él lo sabe, porque sabe esto que yo te decía, sabe cómo rendía antes y qué es lo que le está ocurriendo ahora, ¿no? Pero en definitiva empieza a pasar el tiempo y se va viendo en el banco, y es suplente, o entra y juega muy poco. Es decir, enseñarles de alguna otra forma, darle herramientas para qué significa ser suplente. ¿Entiendan? ¿No? Estamos trabajando sobre eso. ¿Qué es lo que realmente tiene que ser suplente? Que no te tienen en cuenta porque el profesional, si se quiere, el que ya está dentro del ámbito, del contexto profesional, tal vez cuenta con más recursos. Ahora, en nuestra época, cuando éramos deportistas, es decir, cuando teníamos 14, 15 años, y si vos tenías que comerte banco, como se le dice vulgarmente, ¿no? Comer banca, podés estar sintiendo que no sos parte, o que no estás considerado, que no estás dentro de los 11, de los 15, de los 7, no importa quién entre a la cancha, ¿no? El número en sí del deporte con lo que se juega, pero puede ser sentido como una desvaloración o un problema, y si eso se lo suma, ¿no? A aquel jugador ya venía, ¿no? Tal vez tiene una autoestima muy frágil, o él mismo se siente desvalorizado para el mundo, bueno, ahí tenés un problemita más, porque ¿cómo entra esa persona a rendir? Yo necesito que me rinda bien los últimos 10 minutos, porque tenemos que dar vuelta un resultado, pero no entra con la potencialidad que yo estoy buscando. Entonces, trabajar sobre eso, ¿no? Es decir, no necesariamente ser suplente implica estar fuera o no sobre eso, sino todo lo contrario. ¿Cuántas veces hemos visto que la persona entra y puede cambiar el rumbo del partido, ¿no? O una persona sale del banco suplente y puede cambiar el resultado, lo cual nos confirma que no necesariamente quiere decir que no seas parte o que no seas tenido en cuenta. Le cuesta mucho al jugador, ¿no? A los jugadores, sobre todo en juveniles, entender, ¿no? Que también son de utilidad. Que tal vez esos 10 minutos te necesito porque, ¿no? Vos sos el mejor en tomar decisiones cuando el equipo, ¿no? Está muy cansado, o cuando el rival está muy cansado. Entonces te necesito para ese momento. Es muy difícil para un chico hacerlo entender. ¿Por qué no entro de titular? Se pregunta. Y soy importante para tomar decisiones, ¿por qué los últimos 10 minutos? ¿Por qué no de entrada? ¿Entiendes dónde voy? Entonces, esto es como el atletismo, ¿no? Cuando, bueno, ponían lo más rápido, ¿viste? Cuando nos daban el palo, o sea, la carrera para poner en el último, y decir, no, te necesito por los últimos 10 metros porque soy el más rápido y ganamos la posta. Bueno, anda a aplicarle a un futbolista o a un jugador de rugby, no, los últimos 10 minutos va a entrar vos. No, poneme toda la carrera, te dice. ¿Entendés? No me quiero sentir importante los últimos 10 minutos para hacer el gol. Sí, clarísimo, Guille. Y otra cosa que me parece a mí que está bueno que podamos estar informados es qué pasa en los clubes, por ejemplo, grandes, con relación a todo el padrón de jugadores o a toda la cantidad de jugadores, si alcanzan a individualizarlos, si saben
el origen, el nivel socioeconómico, y cuando teniendo en cuenta que la mayor parte de las horas del día no las pasa en el club, sino que las pasa en el ámbito donde ellos se están desarrollando, y en esos casos, ¿de qué manera se manejan ustedes? Bueno, generalmente siempre hay un departamento que se le llama asistencia social, ¿no? Que es lo que se encarga de, obviamente, de reclutar datos, ¿no? Acerca de informarse acerca de la proveniencia de este jugador, cómo es la familia, con quién vive, cómo es el contexto, ¿no? El número de... Entonces todo eso nosotros recibimos informes y a partir de ahí, bueno, ya tenemos herramientas como para poder ver cómo nos acercamos a cada jugador y estar en alarma y en alerta, de decir, bueno, no es lo mismo el contexto de este jugador que el de otro, ¿no? No es lo mismo la situación familiar de este juvenil que de este otro juvenil. Eso te da posibilidades para poder luego afrontar la situación con, bueno, como lo amerite, ¿no? Entonces a partir de ahí es donde yo después, por lo menos yo después decido o elijo cómo trabajar, si cito a la familia, si veo que es importante, por ejemplo, citar a un representante, si tengo que informar de algunas cuestiones, si necesito sacar información, porque a veces te encontrás con un jugador que de alguna otra forma es muy introvertido, muy inhibido, entonces se dificulta lo que hace a la intervención psicológica, entonces tenés que ir por otro lado y poder llegarle a la familia. Entonces, cuidar también a la familia para que la familia también se sienta protegida y vea que no es solo una cuestión de interés deportivo, ¿no? Sino que también ve que estamos haciendo todo este trabajo. Eso generalmente da mucha confianza y el jugador lo siente, y lo cual también eso potencia indirectamente y nos permite a nosotros trabajar en la formación. Entonces, así es más, es un poco más o menos cómo estamos organizados. Pero como verás, hay de todo como para trabajar, ¿no? Insisto con esto, el que cree que va a estudiar psicología deportiva porque yo fui jugador de algo y la verdad que me interesa sacar lo mejor del jugador y ganar torneos, me parece que está un poco errado. Hay muchas cuestiones. Buenísimo todo la exposición, Guille. Algo que me gustaría o que nos compartas, algún tipo de nota de color o alguien que te haya sido o haya marcado para que vos decidas estudiar esta carrera, que seguramente la amás, y hacer lo que estás haciendo. Maestro, exjugador, entrenador, ¿qué fue lo que fue más Bueno, significativo? yo vengo, sí, yo vengo del palo. Hoy en día estoy estrictamente abocado, si se quiere, más al deporte, al fútbol, ¿no? Pero vengo del palo del rugby. O sea, yo vengo de una familia de rugby, acá en Rosario. Me formé en un club con muchas disciplinas, pero muy potenciado a nivel rugbyístico. Eh, y como te decía, lo que siempre tuve en mente estudiar psicología, siempre me tuve curiosidad acerca de cómo funciona una mente o por qué nos ocurre eso que nosotros estamos pensando, ¿no? Y siempre, cuando era jugador de rugby, tenía 17, 15, 16, 17 años, ya pensaba esto, de por qué me ocurre a mí en los partidos, por qué estoy tenso, por qué estoy nervioso, por qué un rival me asusta más y un rival me asusta menos, por qué juego mejor cuando el rival tal vez no es de jerarquía y cuando el rival se vuelve de jerarquía me inhibo. Todo eso me lo preguntaba mientras jugaba al rugby. O sea, estaba atento a esas cuestiones, pero bueno, me iba bien. Pero sí, ¿quién me marcó? O sea, no, los entrenadores, sobre todo esto, entrenadores que he tenido, sobre todo en esta etapa. En la etapa de adolescencia es fundamental, ¿no? Esto es como a ver quién, es como esa primera novia o ese primer novio en el caso de las mujeres, es como ese tío, es como un abuelo que te hace sentir más cómodo inclusive de tu propio padre. Siempre hay alguien, ¿no? Que en esa etapa es muy importante que aparezca, ¿no? Y bueno, las personas que influyeron en esto fueron justamente los que me formaron en esa etapa evolutiva mía, de la adolescencia adelante. Entonces, me animaron a que entonces siga con la carrera de psicología y por qué no el día de mañana, cuando yo estudiaba, ya existía algo de psicología, pero no como ahora, ¿no?
no en estos términos, como ahora está el trabajo psicológico del deporte. Recién se empezaba como a decir, bueno, contratamos a alguien, ¿no? Para que nos ayude, pero nada que ver con lo que existe hoy. Así que bueno, estudié psicología, pero siempre con la idea de no solamente de, de ayudar a las personas en cuestiones en problemáticas, ¿no? Diversas, sino que siempre una parte de mi mente estaba conectada con qué se puede hacer para potenciar, ¿no? El deporte en sí. Así que, además de Martín Santi, lo debes conocer al Pipi Pascual. A ti de los cuales. Bueno, Martín fue, ahora que lo nombrás, Martín fue uno de los que, de los que influyó. Ha sido PF y a la vez ha sido director técnico de rugby mío, así que él me conoce de chico, compartimos 5 años yo lo tuve como 5 años de profe, así que imagínate, ha influido en mí con su estilo, con su carácter, tenés que saberlo, es una persona que además tiene carácter, tiene personalidad, además del conocimiento que tenga, así que imagínate para cuando yo tenía 15 años conocerlo a Martín. Esa es una de las personas que me marcó también en lo que era el deporte, en cómo me empecé a tomar el deporte y después posteriormente la profesión. Y bueno, justo que fuiste por este lado, voy a abusar de tu tiempo un segundito más. No, está bien. Esto que se generó, digamos, o que pareciera un prejuicio, que es lo que pasó con los rugbyers en el verano, y por ahí no pasa en el mundo del fútbol, o bien no está tan visualizado. ¿Qué opinión te merece? Porque estas cuestiones parecieran que en algunos lugares se trabajan en clubes, obviamente donde está Martín y Pipi, que son mis amigos, sé que escriben notas con respecto a eso y todo eso, y tienen los valores increíbles, pero pareciera que en otros lugares esto no sucede. ¿Qué opinas vos de eso, Guille? No, lo que opino, bueno, esto que te decía, o sea, la persona, y fíjate que todo por algo ocurre en la adolescencia. O sea, es muy difícil el rugby asesino, un rugby retirándose a los 34, 35 años, ¿entiendes? Las problemáticas, ¿no? De grupo, de violencia, ¿no? Eh, y no así, por ejemplo, la violencia de género, que también puede ocurrir en personas, ¿no? De mayor edad, si se quiere, vamos a decirle adultos, ¿no? Pero generalmente esas cuestiones de lo que pasó con el caso de Fernando, ahí en Gessel, si mal no recuerdo, siempre es en un momento, por eso lo digo, siempre hay que estar en un momento crucial, es el adolescente, es cuando de alguna otra forma se empieza a confirmar este grupo. Este grupo que tal vez viene atravesado por toda la infancia, que han jugado siempre, pero se define en la adolescencia y se define con con esos parámetros, ¿no? Que tal vez estaban acostumbrados a salir y a pelear y a ser violentos, y además se le tiene que agregar un poco, bueno, indagar un poco más de cómo está compuesta su familia, es decir, cómo se siente en la familia, es decir, si mi rector o la persona con la cual reúno es el líder de esta manada, bueno, entonces tengo de alguna otra forma, no tengo otra activa, tal vez decidir, no, esto no se hace. ¿Entendés? Es decir, porque de alguna otra manera la familia estuvo de una manera distinta, ¿no? O estuvo ahí, o lo estuvo apoyando, o estuvo instruyendo de una manera, para que esto no ocurra. Por algo es que no ocurre en todos los clubes, o no todos los grupos salen con esa idea, de pego hasta matar. Entonces, yo creo eso, ¿no? Hay que hacer un trabajo mucho más, muy profundo. Insisto con esto, hablamos antes, ¿no? Creo yo que es verdad nunca se ha trabajado a nivel, por lo menos en lo que hace el deporte de rugby, no estoy muy informado, pero históricamente no recuerdo que se haya hecho instrucciones o capacitaciones acerca de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, como te decía antes, hay mucho para trabajar y profundizar que trasciende la esfera deportiva, la esfera del rendimiento. No, es